Para este proyecto tuve que separar 3 piezas que ya había juntado pero que no me iban a servir de esa forma, y para eso utilicé la escofina y la lija. La tercera pieza la separé de la segunda utilizando solo el martillo y el desarmador. Y bueno, para que peguen bien 2 piezas, recuerda lijarlas muy bien, porque si no puede que el pegamento no penetre bien en la madera. Y bueno, yo utilicé pegamento blanco, pero es mucho mejor si utilizas pegamento para madera. Siempre recuerda esparcirlo muy bien sobre toda la superficie antes de ajustarlo a la pieza a la que lo quieres pegar, para que quede súper bien. Yo utilicé esta prensa. Si utilizas una prensa, recuerda esparcir el pegamento que salga y apretarla súper bien, pero también puedes solo utilizar peso sobre las maderas para que se queden pegadas. Entonces, este es... carajo. Y es justo por esto que tenemos que alzar este tubo, que es el que usamos para colgar la ropa cuando la sacamos de la lavadora. La lavadora está aquí. Entonces lo que hay que hacer es subir este tubo, y no solo hasta esta altura, sino un rack arriba, porque está sostenido de uno de los racks, y la pieza de madera que nosotros vamos a hacer va a ir anclada a esta pared para que sostenga el tubo. Pues nada. Una vez que se secó el pegamento, pasaron alrededor de 3 horas, ya quedaron fijas las 2 piezas. Y bueno, antes de que sigan con su proyecto, recuerden amar a las personas que se encuentran a su alrededor, y sobre todo disfrutar el tiempo que tengan con los perritos. Bueno, como no me servía toda la pieza que quedó, tuve que cortarle algunos extremos que salían de la segunda pieza. Antes de cortar en serio la pieza, recuerden darle unos cuantos llegues para que no se vayan chuecos. Y bueno, no tiren la madera como yo. Para este proyecto tuve que utilizar unas puntas de sacabocados, y la que utilicé fue la de 1 pulgada. Bueno, para poder conectar el taladro necesitaba luz, y puse esta extensión para no tener que mover todo el material. Y bueno, para ajustar la broca con el sacabocados se tiene que retirar la tuerca, metes el sacabocados y se vuelve a poner la tuerca. Recuerda apretarla muy bien. Después, esta pieza entera se va a poner dentro del taladro, y tienes que asegurarte de que estas 3 pinzas agarren la cara hexagonal de la punta. De nuevo, que no se te caiga la llave del taladro. Recuerda que todo esto se tiene que hacer cuando el taladro esté desconectado, porque si no puedes provocar un accidente. Prueba que el taladro funcione bien antes de utilizarlo. Y bueno, por fines estéticos yo escuadré esta pieza porque tenía un lado irregular. De nuevo, recuerda hacer unas cuantas pasadas del serrote antes de cortar la pieza. Esto para que sea más improbable que te vayas chueco. Yo hice esto sin guantes, pero es recomendable que si eres primerizo utilices protección. Lijé este borde para que quedara recto. Y después hice las medidas necesarias para saber dónde quería utilizar el sacabocados.
Asegúrate de que el taladro esté taladro y no en rotomartillo, porque puedes echar a perder tu pieza. De nuevo, esto lo hice sin ninguna protección, pero si no te sientes seguro de ti mismo, y aunque te sientas muy seguro de ti mismo, probablemente sea mejor que utilices protección. En esta parte yo me quemé, así que recuerda, nunca toques taladro cuando acabas de utilizarlo, porque la fricción del metal con la pieza que estés cortando genera calor y se calienta mucho. Después de esto solo lijé la pieza porque no quería que tuviera el color que ya tenía la madera. Y recuerden regañar a sus camarógrafos. Para poder volver a pintar la madera tienes que lijar todo. Tienes que lijarlo muy bien. Entonces esta parte puede ser tediosa, pero créeme que valdrá la pena. Con fines estéticos, yo quise hacerle bordes redondeados a la pieza. Entonces lijé las esquinas. Y bueno, tuve que conseguir una lima. Y aquí está el señor al que le debo todo. Mi padre. Si estás viendo esto, te amo. Muy bien, entonces utilicé la lima para quitar la rebaba que había quedado del sacabocados. Y me aseguré de quitar todos los detalles con una lija. Así es como quedó. ¡Yay! Un perrito. Después fui por los tornillos que íbamos a utilizar. Recuerden que el tornillo tiene que atravesar la pieza y tener suficiente espacio para poder anclarse a lo que sea que vas a anclar tu pieza de madera. Entonces escoge un tornillo que sea lo suficientemente largo. Aquí estoy marcando la entrada de otro tornillo porque pensé que iba a ser necesario para que no rotara la pieza. Para esto utilicé una avellanadora. Las avellanadoras vienen con una llave Allen que te permite ajustar la altura de la broca. Recuerda que la altura de la broca tiene que ir en función de la longitud del tornillo que vas a utilizar. Tienes que apretarla bien porque si no, cuando vayas a utilizar el taladro se va a estar moviendo. De igual forma, asegura la avellanadora muy bien al taladro. Recuerda también hacerlo esto sin que esté conectado el taladro. Ya que la estés utilizando, recuerda que la avellanadora tiene que llegar hasta donde va a quedar la cabeza del tornillo. Después de esto fuimos a medir si había quedado bien la pieza. Ama a tus perritos. Para pintarlo utilicé esta brocha que ya había usado en otro proyecto, entonces tuve que limpiarla con thinner. Le quitamos el exceso. Y este fue el tinte que utilicé para la madera. Para pintarla haz trazos firmes y todos en la misma dirección. Para que quede bien pintada utiliza una brocha más pequeña para que entre a los lugares donde la grande no puede. Y bueno, este fue el resultado. Una vez que se secó la pintura, le pusimos sellador. Después de esto fuimos a medir de nuevo para fijar el lugar donde iba a quedar. Para esto utilizamos una broca de cemento y unos taquetes.
Recuerda marcar la altura de los taquetes para que no te pases. Puedes poner una cubeta debajo para que todo lo que caiga se quede ahí y no ensucie tu lugar. Lo ajusté con un solo tornillo, pero tiene dos porque ya habíamos hecho el agujero del otro. Y aquí está la prueba 1. Nos dimos cuenta de que si movías los ganchos se caía el tubo, entonces tuvimos que arreglarlo. Para esto hicimos un agujero en el que íbamos a poner un travesaño que anclara el tubo a la pieza. Para poder perforar el tubo, primero tuvimos que hacerle una marca con el desarmador. Recuerda que para que pueda atravesar el metal, tu broca tiene que tener mucho filo. No te desesperes si esto toma tiempo. Recuerda que antes de tocarlo tienes que enfriarlo. Bueno, le quité las rebabas con una lima y después pusimos el travesaño. En este caso era solo un clavo. Y ahora cuando movíamos los ganchos no se caía. Entonces este clavo se puede quitar y poner fácilmente para que también se pueda quitar el tubo y lo atraviesa hacia el otro lado de la pieza. Ya apenas llego, pero ya quedó un puño y tantos.